La región de los Montes de María está integrada por 15 municipios. Uno de estos municipios es San Jacinto. Está ubicado en el centro del departamento de Bolívar, tiene 22.000 habitantes, con una extensión territorial de 642 kilómetros, una temperatura de 28 grados centígrados. La mayor parte de su relieve está formado por pequeñas ondulaciones, como es todos los Montes de María. Con tanto trabajo que se pasa en un municipio como este, que a veces tú no tienes agua en tu casa ni para bañarte, ni para hacer un poquito de café. El agua es la principal vida de uno, porque sin agua no podemos estar, no podemos vivir. Si uno no tiene agua, sí es grave. El agua es indispensable. Una fuente de vida. Anteriormente, sí, cuando estaba más niña, aquí pasábamos mucho trabajo. Mi mamá tenía que buscar el agua allá al centro y la tenía que traer en la cabeza, en un galón, que antes no usaban balde nada más, sino eran galones. La propuesta del acueducto aquí, todos los alcaldes dicen el mismo cuento, nunca ponen nada, jamás. Todo eso se pierde, esa propuesta de pierde. Hay tubería, pero no hay agua, a las casas menos. En todos los barrios no va el agua. Aquí, por ejemplo, cuando el agua viene, aquí no viene. Mi mamá recoge a veces hasta una canequita nada más. El problema es que aquí arreglan las calles, pero no hacen alcantarillado. Entonces, es que las aguas negras corren por arriba de las calles, no por debajo de las calles. Aquí no ha llovido, hay una sequía un poco de meses, hace como enero. Y aquí llueve cada 3 veces al año. A veces que medio cae el serenito, medio llueve. Y hay también que esa agua entonces no podemos estar cogiéndola para el consumo, porque son aguas que vienen detenidas y vienen muy negras, hediondas a humo. Nos hace siento mal porque tiene que arriarla para bañarse, para cocinar, para lavar ropa, para todo. Tenían que buscar el agua y a mí no me gusta que busquen el agua así. Ahí hay problemas por todas partes, problemas principalmente en la familia también, porque a veces le piden a uno, no, que compre un viaje de agua y agua no hay, o sea, no hay plata para comprar el agua. Cuando no hay agua ya se tiene que, por lo menos, tomarse uno una gaseosa, comerse un pan, que no es lo mismo que poner a cocinar un arroz, poner a cocinar una papa, poner a cocinar una yuca. Y ahí viene la mala alimentación. Porque a veces acá vienen las tías mías de otros lugares y no hay casi agua. Me siento mal. Ahora mismo ya el cultivo aquí se ha perdido todo, maíz, la yuca, ñame, todo eso. Todas las viviendas en San Jacinto, de las casas de San Jacinto, tienen reservas de agua que la comunidad se ha inventado en aljibes, como sótanos en los patios, o de no, son tanques que se hacen de zinc. Los tanques están durando como 8 meses, 7 meses. Casi se encuentran en invierno con verano. Hay capacidad como para guardar 500 latas de agua. El agua aquí, para ahorrarla, hay que medirla. El agua sucia, cuando está, la cogimos y no la desperdiciamos. La echamos en una taza y cuando van a usar el baño, la echamos en él. Sabe que por aquí en esta zona hay muchas aves, y aunque uno no quiera, todo el excremento de las aves cae sobre esos techos. La gente no se percata de eso y se toma el agua a veces sin hervir y sin filtrar. Y cuando nosotros no tenemos que llevar una botellita de agua. En mi colegio hay una alberca, pero el coordinador dice que no usemos esa agua porque esa agua se mete en sapos y esas cosas y después cogemos una enfermedad. Hace poquito bebieron agua y unos niños se intoxicaron. Esa agua vieja, sí. Cuando ya esa agua se termina, que ya no tenemos donde recoger el agua, los que tenemos los tanquecitos de 12 o 15 latas, tenemos que ir a recurrir a las lagunas, a los arroyos. O en pozos artesanos que le llama uno, un subterráneo que hay. Saca uno el agua, pero agua salada. El agua se va a buscar en burro, se va a buscar en las carretas, en moto, en bicicleta, que en cada carreta le meten 8 o 10 canecas de agua. Si uno compra 10 canecas de agua son 5.000 pesos. Para tomar una caneca de agua no alcanza en un día. Tenemos que tener mínimo para tomar en un día 2 canecas de agua.
Y para bañarnos, lavar la ropa, nada más te puedes imaginar cuánto nos gastamos en un día. Lo más grave que yo veo es que hay unos carros cisternas que desocupan las pozas en el pueblo y las van a echar afuera, a poca distancia de la salida del municipio de San Jacinto. Y después cuando haya un aguacero, cae la lluvia, todo eso que esos carros cisternas botan ahí van a atender a las lagunas que más tarde van a ser utilizadas por toda la población en épocas de sequía. De por allá, los monos. Todo es padre e hijo, madre e hijo. Ya cargaste eso, ya está listo. Vas a llenar. No, callo. Usted que dice no vaya a tener. Pero dime, cuéntame seguido. La yegua, ve. Yo me estoy 3-0. Ya la única, ya la otra. Así. Ay, se me digo, padre. Ah, vale. Aquí! Ah, ese sí es un burro. ¿Con tuyo? ¿Cómo con tuyo? Callo, te llaman. ¿Qué? Hace 40 años en San Jacinto, el que pasaba por el centro del pueblo eran unos arroyos inmensos de caracolí. Había aves, había agua corriendo todo el año. Hoy en día, mira, que te lo puedes imaginar con árboles y los puedes ver ahora como están basura, los charcos de agua negra, el mosquito. Los alcaldes y los concejales, ellos hacen su negocio con eso. Y esas platas cogen otro rumbo. Dicen que viene el agua de acueducto en todas las casas y hasta hay fotos y todo, pero es mentira. A los alcaldes les da igual a ellos. Porque es que aquí la mayoría de personas no votan a conciencia. Mucha gente se organiza y hacen cosas, pero mientras no está lloviendo, porque apenas empieza a llover, la gente se calma. Bueno, a veces forman su paro, hacen revoluciones. Se queman llantas. Queman el hospital, la alcaldía. La respuesta es que va el alcalde o manda a alguien de su gobierno allá, pero hacen un pacto y el pacto nunca lo confirman. El pacto es el agua, o mandan un carro tanque y ya le callan la boca a un barrio, mandan otro carro tanque a otro barrio y se la callan también. Hay otros que entonces quedan inconformes porque no hay agua. Un pueblo tan lindo pues, para que tuviera ese amado líquido funcionando aquí las 24 horas. La solución es que pongan el acueducto, que no hay. Porque en San Jacinto tenemos más de 280 años de fundado y nunca hemos tenido un buen servicio, nunca hemos tenido un servicio de agua. Mira, yo quisiera que el alcalde le soltara a todos los barrios de San Jacinto. Que estuviera aquí el agua y no me gustaría que estuvieran echándola. Me gustaría que fuera excelente, pero eso aquí nunca se va a ver, porque las cosas, los proyectos de aquí nunca funcionan. No, o sea, que no se protesta ya ni nada por el estilo, que la alcalde se pusiera de acuerdo, no, como ha soltado 1 o 2 horas, 1 hora en cada barrio y así, 3 días, 2 días. Bueno, aquí queremos que tuviera el acueducto permanente, porque ya aquí lo que falta en el pueblo es el acueducto.
Eso es lo que el pueblo de San Jacinto es lo que más añora.